Seguidamente vamos a compartir un mensaje del padre Jorge Loring desde su libro titulado Para Salvarte. El tema de hoy es María tuvo un solo hijo. La Virgen María tuvo un solo hijo que fue Jesucristo. Cuando el Evangelio habla de los hermanos de Jesús, que aparece en Mateo capítulo 13, versículo 55, y en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 3, se refiere a los primos, hermanos y parientes, que entre los judíos también se llamaban hermanos. En hebreo no había palabra para decir primo. La palabra hermano abarcaba varios grados de parentesco. Se llamaban hermanos a parientes y allegados. El mismo San Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25, llama hermana de María, la madre de Jesús, a María, la mujer de Cleofás, y dos hermanas no se van a llamar igual. Cleofás era el hermano de San José, es decir, que claramente esas dos Marías eran cuñadas. Pero San Juan las llama hermanas, porque para él los hermanos son los parientes en general. Por otra parte, el Evangelio dice que Santiago es hermano de Jesús, y ninguno de los dos Santiagos de que habla el Evangelio es hijo de José. Uno es hijo de Zebedeo y el otro es hijo de Alfeo. Ninguno de estos Santiagos es hijo de José y María. El Evangelio nunca habla de los hijos de María, sino que siempre habla de los hermanos de Jesús, es decir, de sus parientes. Los testigos de Jehová, para hacer creer a la gente que María Santísima no fue virgen, sino que tuvo muchos hijos, enseñan el texto del Evangelio donde dice que Santiago y José eran hermanos de Jesús. Utilizan el texto de San Mateo, capítulo 13, versículo 55, pero aquí, como en otros muchos de sus engaños, presentan el texto que puede complicar y ocultan el texto que puede aclarar. Efectivamente, el mismo Santo Evangelio dice que al pie de la cruz estaba la madre de Jesús. San Juan, capítulo 19, versículo 25, y junto a ella, la madre de Santiago y José. San Mateo, capítulo 27, versículo 56, y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 3, y capítulo 15, versículo 40. Era la mujer de Cleofás, que es hermano de San José. San Juan, capítulo 19, versículo 25. Cleofás es el mismo nombre en griego que Alfeo en arameo. San Juan, capítulo 19, versículo 25. Son los dos nombres que se daban al hermano mayor de José, esposo de la Virgen. Era el padre de Santiago, el menor, y José, y estaba casado con la otra María, que estaba al pie de la cruz junto a la Virgen. Mateo, capítulo 10, versículo 3. Se casó con ella después de enviudar de su primer matrimonio, del que nacieron Simón y Judas Tadeo. Luego, la madre de Santiago y José es distinta de la madre de Jesús. Entonces, ¿por qué dice el Evangelio que Santiago y José eran hermanos de Jesús? Porque eran parientes, y estos, entre los hebreos, se llamaban hermanos. Efectivamente sabemos por la Biblia que Abraham era tío de Lot, porque Lot era hijo de Harán, hermano de Abraham. Génesis, capítulo 11, versículo 27 y capítulo 12, versículo 5. Sin embargo, Lot y Abraham se llaman entre sí hermanos 5 veces en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 13, versículo 8, capítulo 14, versículo 14, 16 y otros. En otro sitio dice que Labán era tío de Jacob, y después dice que Labán llama hermano a Jacob. Génesis capítulo 29, versículo 10, y Génesis 29, versículo 15. A Rebeca su madre la llama hermana. Génesis 24, 60. Y en el Cantar de los Cantares se llama hermana a la esposa. Cantares 4:9. La Biblia llama hermanos a los de la misma raza. Éxodo 2:11.
David reunió a sus 120 hermanos. Primera de Crónicas 15:5. También San Pedro reunió en una ocasión 120 hermanos, tampoco serían todos de la misma madre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. El mismo Jesús llamó hermanos a los discípulos y a todo el que hiciera la voluntad del Padre. San Juan 20:17 y Mateo 12:50. Si la Virgen María hubiera tenido otros hijos, Jesús en la cruz no se lo hubiese encargado a Juan, sino a ellos. Es evidente que María no tuvo otros hijos que velaran por ella. Es decir, María Santísima tuvo un solo hijo, Jesús. Cuando el Evangelio lo llama primogénito, en Lucas 2:7, afirma que es el primer hijo, pero eso no significa, según el modo de hablar de entonces, que siguieran otros hijos después. Primogénito significa no precedido de otro, prescinde de la existencia de otros posteriores. Hace poco se ha descubierto una inscripción sepulcral de una madre joven hebrea que murió al dar a luz a su hijo primogénito. Es decir, a su hijo primogénito, no siguieron otros. Se trata de un epitafio de una mujer llamada Arsinoe, descubierto en la necrópolis judía y lleva fecha del 28 de enero del año 5 a.C., y que dice así: los dolores del parto de mi hijo primogénito me condujeron a la muerte. A este propósito dice San Jerónimo que todo unigénito es primogénito, pero no todo primogénito es unigénito. Cuando los testigos de Jehová van engañando a los incautos que les escuchan diciendo que María tuvo otros hijos, saben que no es así, pues presumen de conocer la Biblia. Enseñan el texto oscuro que ha citado y se callan el texto claro. Esto no es honrado, pero es su modo de proceder. La virginidad de María es dogma de fe. Fue definido en el año 649. La Iglesia enseña desde el siglo V que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Fue confirmada por el Concilio Vaticano II. Por eso la llama la siempre Virgen María. Es de fe que María Santísima permaneció virgen. El Evangelio de San Mateo dice que no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 25. La traducción literal de hasta que admite en castellano después sí, pero en la Biblia no acepta cambio de situación posterior. En el segundo libro de Samuel se dice: Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta su muerte. Naturalmente, esto no quiere decir que después de la muerte sí los tuvo. Samuel capítulo 6, versículo 23. Dice San Juan en el capítulo 9, versículo 18, los fariseos no creyeron en el milagro del ciego hasta que llamaron a los padres. Esto no significa que después sí creyeran en el milagro. Jesús emplea la palabra mujer para dar solemnidad a lo que dice, pues en hebreo mujer equivale a señora. Las palabras de María, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, da a entender, como decía San Agustín, que María tenía voto de virginidad. Era como decir, no puedo conocer varón. Lucas capítulo 1, versículo 34. Puede ser interesante ver el DVD del padre Jorge Loring, María, Madre de Dios y de los hombres. Podés realizar tu pedido a pedidos@parasalvarte.com. Los esperamos en nuestro próximo encuentro para seguir compartiendo los mensajes del padre Jorge Loring desde su libro Para Salvarte.